No sabe lo peligroso que es hasta que uno lo pasa. Ahí incomunicado completamente porque nadie te da ningún tipo de información. Hola, hola mis amores, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Para los que no me conocen me presento, mi nombre es Lieti y como pueden ver pues el día de hoy yo no estoy sola, estoy aquí acompañada. Mucho gusto, me presento, yo soy Brian. Y bueno, estamos aquí con Brian, mi novio, que ya de otras veces ustedes lo han visto en mis videos. Y es que hoy, como seguramente vieron en el título, pues vamos a estar hablando principalmente, Brian nos va a estar contando su historia, cómo fue que él pudo salir de Cuba y llegar hasta acá, hasta México. Y bueno, nada, si tú crees que este videito te va a resultar interesante, pues quédate y regálanos un like desde ya. Vamos a comenzar. Y bueno, nosotros estamos aquí preparaditos, nos pedimos un cafecito, Brian ahí tiene su café. Esto va a estar extenso, vamos a estar hablando de detalles. Ustedes saben que cuando yo llegué acá a México, yo les conté mi historia, cómo fue que yo llegué aquí, todo lo que tuve que pasar. Y estas cosas las pasamos la mayoría de los cubanos para poder salir de nuestro país y poder lograr tener un futuro mejor. Y cada persona es una experiencia diferente. Exactamente, cada quien tiene una experiencia diferente. Entonces, pues este tema es algo que Brian nunca me ha contado, entonces también va a ser primera vez que yo voy a escuchar. Nunca hemos hablado de cómo fue su travesía, cómo fue su viaje, para que conozcan, para que ustedes vean cómo uno se arriesga para poder lograr salir de Cuba y tener, como les digo, un futuro mejor y poder sentirse en libertad. Brian, cuéntanos, ¿cómo fue que tú te decidiste salir de Cuba? O sea, ¿desde qué momento? Si tú siempre quisiste o fue de un momento para otro, y en qué trabajabas. Coméntanos un poco, que queremos saber, queremos chisme. A ver, yo trabajaba en Cadeca, es una casa de cambio en Cuba que se llama así, Cadeca. Y ahí tuve trabajando 6 años, fue el único trabajo que tuve en Cuba. Y de salir de Cuba siempre tuve como esas ganas de salir. Llegó un punto de que ya yo dije, no, tengo que salir de Cuba porque todas mis amistades se estaban yendo así de forma masiva. Se estaban yendo la gente y me estaba quedando prácticamente sin amistades. Casi toda la juventud de Cuba emigra. Sí, es que en ese tiempo... El que tenga, discúlpame que te corte, el que tenga la posibilidad de irse de Cuba, se va. El poquito dinero que tenga, vende sus cosas, vende lo que sea. Y se va, sí. Es que en ese tiempo que salimos de Cuba, todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Todo el mundo está saliendo de Cuba. Las personas veían por qué vía irse, ya sea para aquí, para México. Yo me quedé sin nadie prácticamente. Sí, para aquí, para México, ya sea para Guyana, Brasil, Uruguay, Estados Unidos. O sea, todos los países que las personas tendrían la posibilidad de irse, se iban, literal. Y entonces tú... o sea, ¿tú qué hiciste? Tú dijiste, voy a empezar a reunir dinero para... Exacto, ya cuando yo vi que ya se me fue casi... Es que me quedaban posiblemente, qué sé yo, 2 amigos. La gente allá en Cuba no dicen que se van, cogen. A ti no me está dando lo mismo también. Sí, porque en Cuba se tiene como esa tradición de no decir que te vas del país o tú no comentar. O sea, si tú quieres lograr algo en la vida, no decirlo, no lo hables para que te salga bien. Entonces las personas no decían nada y después tú te enterabas que llegaba a otro país. O tenía que ser un amigo bien cercano, bien allegado para que te contara algo. Como decimos nosotros los cubanos, un hermano casi para que te dijera no. Por ejemplo, Brian, me voy mañana o así. Pero casi nadie comenta de que... No, y también yo me imagino que, ¿sabes? Tú ver cuando ellos llegaban y ver el cambio, ver que ellos ya llegaban. No, me hacían videollamadas y me decían, no, mira esto y mira lo otro. Y en Cuba prácticamente no hay nada. No hay nada. Porque ahora mismo lo que estamos haciendo ahora mismo es un lujo. Sí, o sea, nosotros que estamos aquí sentados tomándonos un café, en Cuba eso es un lujo. Exactamente. En Cuba un café de estos te cuesta como alrededor de más de 1,000 pesos cubanos o 1,000 pesos cubanos. Y esto aquí prácticamente no cuesta nada, o sea, es algo que y un salario, básico que cualquiera se puede dar. Cualquier profesional son 5,000 pesos. Exacto. Entonces, bueno, me imagino que eso, que tú veías a tus amistades ya y tú decías, yo quiero lo mismo, ¿no? Fue un choque como que emocional porque cada vez que me llamaban y me decían, no, Brian, mira esto. Y es una cosa como que impacta. Cuando uno sale de Cuba, lo mínimo te impresiona, lo mínimo te impresiona. Desde que tú estás en Cuba, que sales del aeropuerto, que llegas a otro aeropuerto, ya tú ves totalmente la diferencia. Desde un inicio tú ves la diferencia. En cualquier país que tú llegabas, tú veías la diferencia. Yo había dicho a una amistad para irme con ella, para no hacer la travesía solo. Y entonces, en ese tiempo no había hecho todo el dinero.
no había hecho todo el dinero, estaba como que muy exacto. Y entonces la amistad mía no esperó por mí, se fue adelante. Y ya cuando tuve ese dinero le dije a mi mamá, compré el pasaje, el mes que viene me voy. Porque siempre tú sabes que uno compra el pasaje. Y también que en Cuba es tú tener el dinero caro. Y eso es irte. Porque ¿qué pasa? Que en Cuba el dólar va subiendo de precio. La tasa era muy cambiante, que subía, pero casi siempre subía. Sí. Entonces, si tú tenías 50,000 pesos cubanos y era valorado, por así decirlo, un ejemplo, en $100, pues ya al otro día podía ser menos de $100, podían ser 80. Pérdida. Y perdías dinero. Entonces tú tenías que comprar rápido dólares y tenías que rápido cuando bajara, comprarlo por cantidad todo el dinero que tú tenías y irlo comprando y guardar todo el dólar para tener para el viaje, para la travesía. El dólar en Cuba es como un tesoro. Tú nada más que bajara, tú rápido a comprarlo. A ver quién tenía para vender. Entonces, ¿qué tú sentiste así cuando ya tuviste todo el dinero? Ya cuando vi el dinero me sentí bien nervioso, porque no te voy a decir que no. Me sentí bien nervioso porque es difícil como dejar a tu familia atrás, porque yo sí, ahí es cuando te pones a pensar en todo. Yo sí me puse bien nervioso y yo dije, no, yo soy único hijo también, por la parte de mi mamá y por la parte de mi papá. Y ya cuando yo le dije a mi mamá que me iba, nada más que le dije, imagínate, bien triste, llorando, porque ella nunca se había como separado de mí, y es bien difícil, lo mismo para mí que para ella igual. No, y la verdad es que fuiste bien valiente, porque tú sabes, salir solo de Cuba. Era más difícil para ella, porque ella se quedaba atrás, y era difícil igual para mí, pero un poquito menos, porque ella iba a buscar un futuro mejor, y un futuro mejor, teniendo un futuro yo mejor, es un futuro que le doy a ella. Claro. Y hablando de la reacción de tu mamá y así, o sea, ¿no sentiste como miedo o arrepentimiento, o sea, de decir, no, ya no me quiero ir o algo así en algún momento? No, lo que me dolió fue dejarla atrás. Eso sí fue lo que más me dolió. Fíjate, Meris. Porque es que es duro, complicado, ¿sabes? Es complicado. Ya voy a cumplir 2 años aquí sin verla, tú sabes, como que uno está aquí como que ve la cantidad de cosas que hay aquí y que ellos no lo pueden tener allá y que uno desearía que ellos tuvieran eso. Y que ellos lo mínimo es mucho. Lo mínimo es mucho. Exacto, lo mínimo de aquí de México, que para alguien es algo básico, allá en Cuba es como wow, es la gran cosa, la verdad, porque esas mismas primeros videos que ustedes vieron míos aquí o de muchos cubanos que ustedes ven de cómo se impresionan es la realidad de nosotros, la realidad que nosotros cualquier cosa, hasta ver unas simples luces parpadeando, a nosotros nos impresionan, nos asombran, adornos, cualquier cosa, hasta les digo, mismo café. Hasta la misma tiendecita acá en la esquina, acá hay una cada 100 metros. Esas cosas te a uno le impresionan, ver la abundancia, toda la comida que hay, toda la variedad que uno puede elegir, eso a uno le impresiona. Y entonces eso sí me dolió mucho, y mi mamá y mi abuelita, porque también dejé a mi abuelita atrás, y mi papá también, pero vivía más con mi mamá y mi abuelita, y dejarlo atrás fue una decisión bien difícil. Sí. Pero bueno, yo siempre, ya cuando tuve el dinero, no lo pensé 2 veces, porque dije, yo estoy buscando un futuro mejor y también va a ser un futuro para él. Y a lo mejor el día de mañana, a lo mejor no es a corto plazo, pero a lo mejor a largo plazo la tengo aquí conmigo. Claro, tú vas a ver que va a ser así. Y es que también, en el caso de que tú tienes a tu abuelita, también uno se pone a pensar y ya son personas adultas y uno le da el miedo ese de no poder volver a verlo. Eso sí me dolió a mí, porque me acuerdo cuando ella me iba a ir ya para La Habana, porque yo vivía en Camagüey y el aeropuerto que yo me iba era el de La Habana. Y yo me iba por la madrugada y ya el último abrazo de mi abuelita sí fue. Como que el último abrazo de mi abuelita fue bien. Sí, bien claro, complicado. Y esas cosas que nosotros los emigrantes pasamos y son cosas duras que duelen, ¿sabes? Y que uno no quisiera pasarlo, pero el hecho de uno arriesgarse por buscarles un mejor futuro para ellos mismos. Un emigrante sabe lo que es un emigrante cuando uno lo vive. ¿Ves? Que es bien complicado. Es complicado, es difícil, la verdad. ¿Cómo fueron tus últimos días en Cuba? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? A ver, los últimos días en Cuba lo que hice fue aprovechar el momento, estar con mi familia, prácticamente con mi familia todo el tiempo, porque sabía que la iba a extrañar.
Sí sabía que le iba a extrañar y a los últimos días, cuando ya faltaban, qué sé yo, 3 días, yo decía, ya no me queda nada aquí. Sí, porque esos últimos días se van a la vez rápido y a la vez lento, pero mayormente rápido, porque prácticamente no te da tiempo de hacer nada. Vino, por ejemplo, ya cuando me iba a ir de Cuba, vino mi papá a verme, se puso bien triste también. Y mi abuela también, por parte de padre, también vino a verme. Pues como les digo, yo soy único hijo por las dos partes, por mi mamá y por mi papá. Y fue bien difícil, pero el tiempo prácticamente no me daba. Era pasando tiempo con mi familia y aprovechando la mayoría del tiempo con él. ¿Y para La Habana te fuiste tú solo? No, me fui con mi mamá. Primero me fui para Matanza, que Matanza queda al lado de La Habana. Al lado de La Habana. Tuvimos 2 días. Y ya de ahí me fui para La Habana y de ahí me fui yo solito. Yo nunca en mi vida había viajado, porque viajar en Cuba es bien complicado. Y bueno, una vez tú ahí solo en el aeropuerto, dime, ¿cómo te sentiste? Pues bien nervioso, bien solito. Entré solito para el aeropuerto y yo sin saber nada. Nada, no sabía nada. Es que el cubano... No sabía hacerlo, nada. Es que el cubano es como, se siente como como guajiro, allá en Cuba decimos así. Guajiro, así mismo. Exacto, y uno se siente como que no sabe de nada. Literal, así mismo me sentí yo, o sea, cuando viajé. No sabía ni qué preguntar, ni qué se hacía primero. Tuviste el aeropuerto cuando llegaste y tuviste qué bonito. Sí. O sea, te impresionaste. Sí. Pero me imagino que luego cuando tú llegaste al de otro país, igual más aún. Porque pasajes de que tú viajas de Cuba a Nicaragua casi siempre directo, es haciendo escala. Sí, casi siempre es haciendo escala. Bueno, para que te saliera más barato. Más económico. La primera escala que hice fue Colombia. Bien lindo Colombia. El aeropuerto estaba bonito igual. Impresionante. Parecía... Es que no parecía nada porque nunca había visto algo así. Nunca había visto algo así. Yo me sentía como... Porque la gente que viaja a otros países le dicen que es yuma. Yo decía, ño, que es rico. Y entonces veía... Es que en el aeropuerto veías tantas cosas. De comer, de todo. Tantas cosas que hay en los aeropuertos que tú decías, ño, qué lindo está esto. Sí, se ve súper bonito. Y de ahí me tuve que quedar una noche en Colombia. Y de ahí al otro día por la mañana... viajar para San Salvador y después Nicaragua. Y ahí una vez que tú llegaste a Nicaragua, ninguna de las personas que iban en el vuelo ese para Nicaragua, ninguno coincidió contigo. No, ninguno. Del mismo coyote, bueno, porque se le dice coyote o guía a las personas. Vamos a decirle guía, no vamos a decirle coyote, vamos a decirle guía. No había ninguno que coincidiera con el mismo guía ninguna. Que tú. Y ya ahí, ya tú tenías el guía que te iba a ti a llevar, ya yo tenía el guía desde hacía como 15 días antes. Ya había hablado con mi guía y que habían amistades que habían ido con ellos, pues ya era no tienes que buscar a alguien de confianza, que ya tú sepas que otras amistades tuyas han viajado, que sean alguien confiable, para que no pase nada. Ya cuando llegué al aeropuerto me recogió el coyote, me montó en un carro y ahí estuve esperando a otra persona. Y de ahí nos montamos y nos fuimos hasta la frontera de Nicaragua con Honduras. Nicaragua con Honduras, exacto. Ya otras personas nos estaban esperando, como 5 o 6 personas nos estaban esperando para seguir la travesía, porque ahí no se para en ningún momento. En ningún momento. ¿Y cómo tú te fuiste sintiendo, sabes, en ese viaje? Porque no conocías a nadie. No, me sentía bien nervioso. Pero también, mira, en mi caso, iban súper rápido. Eran en carros que iban súper rápido. No, pero esa parte fue normal. No lo sentiste rápido. No fue tan rápido. Hay partes que sí. Los carros no paraban en ningún lado, pero ahí vamos a llegar todavía. Sí, yo en mi caso en esa parte yo sí recuerdo de Nicaragua a Honduras, que sí fue súper rápido, era un taxi y tenías que ir rapidísimo. El taxi iba rapidísimo. O sea, yo sí lo sentí rápido. ¿Tenías miedo, sí. Y cada vez que había un tope, yo no conocía el tema de los topes porque en Cuba no lo hay. Pero ya tú sales de Cuba y eso sí empieza a existir. O sea, aquí en México y en Nicaragua también. Entonces, el tipo iba rápido, el chofer, y cuando había un tope, paraba para poder pasar el tope y volvía rápido. Y yo decía, ay, me daba unas mareadas. Increíble. De ahí caminamos un tramo, horas y horas. Y de ahí llegamos a Guatemala. Y ahí en un punto sí paramos porque ya habíamos pasado un día y como un día y medio de travesía sin parar. No paramos en ningún lado. Ya cuando llegamos ahí, a esa casa, sí nos pasamos como 2 días nos pasamos ahí en esa casa. Sí, porque a veces ellos van sacando a la gente de poco en poco. Sí, y habían
Y era como una casa como cercada así, completo, que no se veía nada para... Sí, es una casa de seguridad, ellos la llaman le dicen así. Casa de seguridad. Ahí nos pasamos como 2 días y había muchas personas ahí. Ahí descansamos, tuvimos tiempo de conversar, ahí hicimos amistades nuevamente porque el cubano que se encuentra en la travesía hace amistades rápido. Que se ayudan entre ellos mismos y así. Y empiezan a contar historias. Oye, ¿cómo fue tu travesía? La mía fue así. ¿Y con quién tú vas? Hay guías que son los mismos guías. Y entonces a ver si yo coincidía con una gente. Sí, porque esas casas de seguridad ponen a todo el mundo de diferentes guías, ¿ves? Y todos los reúnen ahí. Hay mucha gente, hay muchas personas de todas partes de Cuba. Iban habaneros, santiagueros, camagüeyanos. ¿Y no te encontraste a personas de otros países también en esos puntos? Sí. Había muchos haitianos, hindú, como le decían, no sé, hindú. Nos pasamos los 2 días. Ahí no nos avisan nada ni cuándo va a salir, si es mañana o pasado. Te dicen, dale, recoge que nos vamos. Tú estás ahí incomunicado completamente porque nadie te da ningún tipo de información. Nadie. Ahí tú estás ahí conversando con los mismos cubanos y ya. A esperar que te digan, vamos, puede ser ahorita y puede ser a los 2 días o puede ser de aquí a una semana cuando ellos te digan. Ya cuando nos dieron la luz verde para salir, ya recogimos las cosas rápido porque uno no saca ni sus cosas ni nada. Todo el mundo con ¿Tú fuiste con una mochilita con una mochilita? Y ya uno no saca nada ni nada. Tu toallita que la tiendes ahí cuando te bañas y ya más nada. Y ya me dijeron, dale que nos vamos. Todo el mundo rápido. Nos formaron, todo el mundo. Y ya, se parquearon carros al frente y todo el mundo montado en diferentes carros. 4, 5, 6 personas en carro, como en jipeta. Como en jipeta. Sí, en jipeta. ¿Iban como muy apretados o iban muy apretados. Sí, así. Habían niños ahí, que es bien, bien peligroso. Uno no sabe lo peligroso que es hasta que uno lo pasa. Hasta que uno vive esos momentos, la verdad. Con las personas que me tocó fue con 2 muchachos que venían de Portugal. Venían 2 muchachos de Portugal, una muchacha, un hombre y un niño y 2 niños chiquiticos. Uno de como 4 años. Las personas se arriesgan con los niños a hacer estos viajes. Como uno de 4 años y otro yo creo que no tenía 1 año, bien, bien chiquitico. Y bien, bien, bien apretado, bien incómodo, porque nos metieron. Claro, ellos tratan de que todos los que quepan ahí apretados, meter todo el mundo junto ahí. Y hay veces que nos dicen, no, van bien cómodos. Mentira, ahí van todo el mundo bien apretado. Claro. Y ahí sí fue bien, bien, bien feo. Ahí hasta yo me asusté, que estaba bien grande y me imagino, tú sabes, los niños chiquitos. Ese fue el momento ese fue el momento más peligroso que viví. No, también viví momentos más para adelante peligrosos, que ahorita se los cuento. También fue peligroso. Pero fue incómodo también porque uno iba bien apretado, bien ahí no existe ningún tipo de comodidad. Bien cansado, porque prácticamente uno no descansa. Aunque yo me pasé 2 días ahí, prácticamente ni dormía bien ni nada, porque tú sabes, como con el miedo. Y también que uno anda con dinero, porque uno tiene que salir con dinero, porque uno hay veces que pagar un tramo. Yo me puse el dinero mío me lo puse, no se lo diga a nadie. El dinero mío yo me lo puse en el pantalón. Tú sabes que tiene una cosita. Sí, como en la costura. En la fajita. Exactamente, en la costura. En La Habana me lo puse en la costura ahí y me lo. Porque muchas veces te paran los policías o ellos mismos a veces te quieren robar y te dicen no, y te revisan, quítate la ropa, pero entonces si tú te lo guardas en lugares seguros, pues obviamente ellos ahí no te van a revisar ni tampoco pueden tocar tus partes íntimas. En el caso de nosotras las mujeres, yo me lo puse en mis partes íntimas, yo lo guardé en las toallas íntimas también que traía puesta y así. Porque yo me lo puse ahí, yo siempre. Igual que en la parte de los senos, con el sostén, uno ahí como que se lo esconde y así. No, y cuidando mucho el dinero y las cosas personales, el pasaporte. Sí, que es muy importante. Había una persona de cuando estaba en el aeropuerto se le perdió el pasaporte. No sé qué pasó con esa persona, pero se le perdió el pasaporte. Esa es tu identificación. Sí, yo siempre cuidando mi pasaporte, el dinero que traía, con eso era lo que llegaba. De ahí cuando llegamos a la frontera de Honduras con Guatemala, y ahí como que nos formamos porque todo es bien, bien, bien organizado y sí, claro, ellos ya tienen todo como bien planeado. Apartan como las personas de que va con una persona, con los guías así, y lo ponen como filita.
Y ahí nos montaron en la frontera, nos montaron en un bus. Y de ahí nos seguimos en el bus. Ahí hice amistad con un muchacho que era de Ciudad Ávila. Ciudad Ávila queda al lado de Camagüey, estábamos bien cerquita. Era de Morón. Y ahí hice amistad con él. Y nos pasamos casi la travesía entera viajando juntos. Y todavía es amistad porque todavía sigo hablando con él. Sí, uno en la travesía hace amigos, ¿ves? Sí, y ahí ese viaje sí, porque él iba con mi guía y todo. Desde ahí hasta que llegaron ya iban juntos. Sí, juntos. De ahí nos montamos en otro bus. Y en ese viaje sí fue bien largo. Ahí hasta nos robaron. No sé si a ti te robaron. ¿A ti te robaron? No. O sea, a mí sí me robaron. Te robaron, pero los mismos que estaban en el bus. No sé, no se sabe. Porque ahí en ese bus sí viajamos la noche, un día completo. Y se durmieron. Y la noche entera, ya veníamos bien cansados. Y en esa noche, cuando ya íbamos a pasar casi Guatemala, cuando ya nos íbamos a bajar de ese bus, que las mochilas abiertas, sí. Y a mí me robaron un short y una chancla. Pero a unos muchachos, les robaron un Play. Le robaron, ¿qué hacían con un Play ahí? No sé qué hacían con un Play. Le robaron un Play, le robaron a otros muchachos, le robaron 2 pares de tenis. Wow. Parece que en el transcurso de la noche pararon en algún momento y nadie se dio cuenta porque todo el mundo ya llevamos días allá y ya estamos bien cansados. Y nos robaron. En mi caso no, nunca nos llegaron, bueno, nunca que nos robaron ni nada, pero wow, o sea. Sí, en algún momento de la noche nos pararon. Seguro que ellos mismos, los mismos guías, hicieron un complot con alguien que permitieron que subieran, porque. Imagínate que las mochilas. ¿Qué explicación tiene eso? Cuando abrieron donde van las mochillas, había mochilas abiertas y por eso fue que nos dimos cuenta, porque eso fue rápido. Esos fueron los mismos guías que permitieron, o el mismo del autobús permitió en algún momento que alguien. Hay cosas buenas de valor. A mí no me robaron cosas de valor, pero por ejemplo, a los muchachos eran un par de tenis buenos, el Play por es bien caro por también. eso que las travesías se deben hacer con cosas tuyas que no sean de valor. Tú lo único de valor que vas a tener encima de ti con cosas lo más importante es tu dinero. Y ahí otro momento que vi con tensión fue ahí, ya llegando al último tramo antes de llegar a México, habían muchas lomas y curvas así. Sí, y bien sí me dio bien, porque iban a no sé cuántos kilómetros que sí me dio un poco de miedo. Y había gente atrás que decían no, que se volcó un carro y así. Sí, no, y yo, bueno, en mi caso, cuando yo estaba haciendo mi viaje, a mí ¿sabes? Yo me iba enterando por el camino mediante internet, ¿no? Que si hubo un accidente, que si se volcó un autobús, y yo, ay, Dios mío, y era un autobús de los mismos en los que uno se montaba. O sea, porque van muy rápido, entonces en ese tiempo la inmigración era mucha, y entonces las personas los mismos guías, con tal de tener bastantes clientes y de adelantar con todos, pues llevaban a gente además en los autobuses, a gente de pie, y había muchos accidentes. Y en algún momento de eso, de los que sentiste miedo y así, o sea, no sentiste como eso de que no lo ibas a lograr o que te podían virar para atrás porque estaban también deportando o algo. Yo siempre iba bien positivo, pero siempre uno con el miedo también. Claro. De que como uno no sabe tampoco, decía, no, y si me para cualquier retén o cualquier cosa que, tú sabes, que este viaje sea en vano. Y tú sabes, uno iba bien nervioso. Pero siempre con fe, confiando en Dios para que se nos dieran las cosas bien. Miren, este video nosotros le vamos a contar hasta el tramo donde él llega a México. Si a ustedes les gusta este video, si el video le va bien, ustedes dejen su like, comenten. Vamos a hacer la segunda parte de él contando de Tapachula, o sea, de esa parte de México fronteriza, hasta que él llegó aquí al Estado de México, lo que viene siendo Ciudad de México, porque tú llegaste primero a Ciudad de México. Él sí vivió en Ciudad. Esa parte fue bien peligrosa también. Yo digo que para mí esa fue una de las partes más peligrosas, ya estando aquí mismo en México. Entonces, si ustedes quieren ver esa segunda parte de la historia, si les está gustando esta, pues regálenme un like, déjenos comentarios, cuéntenos si tú nos estás viendo, y ven el video, si tú nos estás viendo y también pasaste por algo así, pues cuéntanos tu historia abajito en los comentarios y déjanos saber si quieres ver la segunda parte. Pero bueno, vamos a continuar con esta que ya casi le está llegando a México. Ya en el último tramo, cuando llegamos ahí a la frontera de Guatemala con México, había como un río. Y ahí tuvimos como unos 15 o 20 minutos, ahí esperando que como que llegaran las demás personas, porque los carros iban bien pegados, casi nadie como que nadie se despega, casi todos van uno tras de otro. Y ya cuando llegamos ahí a la frontera tuvimos ese tiempo, y de ahí nos brincaron un río.
Con un río que era grande. ¿Tú también lo brincaste? Sí, yo el que es como que se mueve, ¿no? Sí, que está como de tablita. Exactamente. Sí. también las balsitas. El de las balsita, balsitas también. Ahí yo grabé, que yo puse como un clip en el video mío de mi travesía y yo grabé por ahí, pero después yo tuve que pasar como un puente, pero el puente como que se mueve y es de tablita, que es por el que ¿No pusiste por ese puente? Bueno, yo sí pasé y no me dejaron grabar esa parte. Cada persona pasa por un lugar diferente también. Ajá, hay muchos tramos. Él caminó en una parte y a mí no me dejaron caminar. Yo el único tramo que caminé ya fue ese de la balsita, el tramo de la balsita, porque ahí sí que no podía pasar ningún carro ni nada, porque no hay como camino para poder pasar un carro. Pero no, ese fue el único lugar que caminé. De ahí nos montaron en las balsitas y navegamos el río ese, pero es bien, como que bien chiquito el río, ¿no? Sí, es un tramo pequeño, no es un tramo muy grande, pero sí es arriesgado. Sí es arriesgado porque, bueno, es un río que igual tiene corriente, que igual tú no sabes lo que hay abajo, ¿me entiendes? La persona que va empujando la balsita esa, que no es nada seguro en las balsitas, pues va como con un palo, y va remando así súper raro, no sé. Sí. Y habían niños que eran los que ¿no viste tú niños navegando esas balsitas? Sí, había niños ahí haciendo eso. Ya cuando brincamos el río ya estábamos en México. Ya estábamos en tierras mexicanas. Y dije, bueno, ya estamos más cerca del logro ya. Después que yo brinqué el río, habían como una lomita así. Y ahí mismitico me quedé en una casa ahí al frente. Sí, exacto, una casa de seguridad. Te dejan ahí para después sacarte en los taxis. Ajá, para después sacarte en los taxis y llevarte a la casa de renta que uno tiene previsto quedarse. ¿Y qué sentiste tú al pisar por primera vez tierras mexicanas? O sea, que ya tú sabías que tú dijiste, ay, yo estoy aquí, ya pasé todo, ¿eh? Yo decía, bueno, ya me queda otro tramo, que también fue complicado. Pero bueno, ya al uno saber que está en México, ya uno siente un alivio increíble. Y como tú dijiste, a mí también me pasó igual, que el tramo más complicado fue de la frontera de México, o sea, de Tapachula hasta la Ciudad de México. Fue uno de los tramos difíciles, porque en ese tiempo había muchas deportaciones y era riesgoso. Ahora mismo yo digo, ¿sabes? Ahora no hay riesgo. Ahora yo conozco muchas personas que no tienen residencia y se arriesgan a viajar a Oaxaca, a Puebla, y así esos lugares para allá, o regresar a Tapachula. Yo no me arriesgo porque yo pasé una travesía que a mí sí me da miedo que pase algo, pero por lo que me dicen la gente no está nada peligroso ahora viajar, ni te piden ni retenes, ni te piden así como tu documentación, ni nada de eso. Pero en ese tiempo sí pasaba mucho eso. Y bueno, ahora tú, ¿sabes? Miras hacia atrás todo eso, ¿no? Y ahora que estás reviviendo esos momentos, porque bueno, yo imagino que tú hace rato me dio un poco de sentimiento cuando contaste la parte de tu mamá. De mi mamá, de mi abuela, tú sabes, se me ablandó un poquito. Es que a veces uno aquí está tan ido con tantas cosas que uno no se pone a veces a reflexionar y pensar en todo lo que uno pasó para llegar hasta aquí y todo lo que uno tuvo que arriesgar y dejar atrás. Entonces cuando ahora en estos mismos momentos que uno está cayendo en cuenta de todo eso, ¿sabes? Uno como que vuelve a revivirlo, ¿sabes? Y uno le llega al corazón no, esas cosas. Yo hacía rato que no contaba mi historia. Porque ya como uno lleva tanto tiempo aquí. Sí, al principio uno que conocía cubanos aquí o a los mismos mexicanos. Siempre nos contábamos las historias. Siempre les preguntaba, ¿y cómo saliste de Cuba? ¿Y cómo llegaste? ¿Y cómo fue tu viaje? Entonces uno contaba, pero ya uno lleva bastante tiempo que ya no es costumbre, ya no es normal como contar la historia. ¿Y qué es lo que tú más agradeces ahora mismo? O sea, de estar aquí todo. Yo agradezco mucho a México que me abrió las puertas y he logrado salir adelante. Tener trabajo, que es lo más importante. Lo principal. Y desde que tú llegaste aquí, tú comenzaste a trabajar. Siempre. Desde que yo llegué un día aquí a la ciudad y a los 2 días ya estaba buscando trabajo para ponerme a trabajar. Si igual quieren saber más de Brian, déjenos saber en los comentarios para que él nos haga su historia de todos los trabajos que ha tenido, de cómo le han ido y tal, así, porque si has tenido varios trabajos igual que yo. Sí, he tenido varios trabajos porque primero estuve en una ciudad, después en otra y después en otra, pero si ustedes quieren saber, no se lo voy a adelantar, pero si ustedes quieren saber, dejen en los comentarios para contar, porque este video ya está quedando bastante largo. Y bueno, mis amores, espero que este videito les haya gustado, la historia de Brian, de su travesía. Quisimos contar esto porque, como les dije al principio del video, esto es por lo que muchos cubanos pasan, por lo que no solo cubanos, sino también muchas personas de otros países, los emigrantes, lo que pasamos para poder buscar un futuro mejor y darle un futuro mejor a nuestra familia. Entonces son experiencias
experiencias y que... diferente totalmente, cada persona tiene una experiencia exactamente, diferente. Una experiencia diferente, una vivencia diferente, y esto a veces a mí me gusta así contarlo para que las personas, porque vean muchas personas, exacto, y muchas personas juzgan porque no han pasado por estas situaciones y juzgan a los demás, y para que ustedes al menos reflexionen un poco y también si tú eres mexicano valores un poco más las cosas que tienes en tu país y agradezcas, porque nosotros estamos muy agradecidos con México, porque todo lo que hemos logrado aquí, las cosas que tenemos, es gracias a este gran país y, que nos abrió la puerta. Exactamente, y que nos ha dado una oportunidad, una segunda oportunidad, la oportunidad que nuestro país no nos dio. Entonces, al menos estamos muy agradecidos de eso. Y nada, quisimos contarle pues la historia de Brian. Como les dije, si quieren ver la mía, se los voy a estar dejando por aquí. Y comenten si les gustó esta parte. Exacto, para hacerle la segunda parte. La segunda parte es la más peligrosa que pasó. Y la que más le va a gustar, porque ya estamos aquí en México y esa parte es la experiencia de él de cuando llegó a México al principio y todo lo que pasó de Tapachula hasta llegar a Ciudad de México. Y bueno, nada, hasta aquí les dejamos el videito del día de hoy. Déjenos saber qué tal les pareció. Recuerden darle like, suscribirse y hipear el video. Nos vemos en un próximo video. Bye.